Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Em, Aquí vamos en la serie de Efesios, la enseñanza número 24. Vamos avanzando en el capítulo 2. Como siempre, empezamos haciendo lo más importante, que es leyendo el texto en sí. Voy a leer de la NTV todo el capítulo 2 de Efesios. Em, Aquí voy. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás, o tiempo atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En estos tiempos, en esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes habían, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó al muro de hostilidad que nos separaba. Versículo 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de dos grupos un nuevo pueblo. En él, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Muy bien, todo el capítulo 2 de Efesios en la versión NTV. Vamos a tomar un tiempo en unos versículos en el capítulo 2. Los versículos son los siguientes. Versículo 12, versículo 13. Ya empezamos a hablar de esto la sesión pasada y hablábamos ya de que
Se me sacó, pero ya estoy y sigue grabando. Bueno, estaba diciendo que hay unas palabras que ya las vimos y otras que no. Y las vemos por primera vez aquí en el 2:11. Una de ellas era circuncisión. Pasamos un poquito de tiempo hablando sobre eso. Y hoy en el capítulo 12 dice, en la Reina Valera, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Ok? Ciudadanía de Israel, pactos, promesas, esas cosas son como bastante nuevas. Lo que vamos a ver en esta ocasión es esta idea de que verdaderamente los israelitas y los judíos tenían una gran ventaja, que ellos entendían, bueno, no sé si entendían, pero de ellos era voy a usar la palabra tradición, de ellos era la tradición, de ellos era la historia, de ellos era la sangre de esas personas que recibieron los pactos. Y aquí dice que es los pactos de la promesa. Ya vamos a hablar un poquito de esa frase. Pero lo primero es entender de que verdaderamente los que eran parte de los judíos estaban cerca a estas ideas y a estas historias. Cuando digo historias, no me refiero a fábulas, sino que a la historia de Israel. Ya en la sesión pasada hablábamos que tenemos que leer el Antiguo Testamento. Hoy lo voy a recordar una vez más, pero ahorita lo que estamos hablando es que los gentiles estaban, y aquí dice, estaban em, afuera, alejados. Y en una de versiones en inglés dice alienated, como de alien, o sea, totalmente alejados, extranjeros, ya no tenían nada que ver. Un alien, alienígena, es alguien fuera de este mundo, ¿verdad? Entonces igual, los gentiles estaban fuera del mundo de Dios. Eso es lo que está explicando aquí. Y no solo aquí, Lex, lo explica en todo en el Nuevo Testamento, vemos eso. Es más, Jesús entró no a una familia gentil, sino a una familia judía, porque esa era la promesa, ¿ok? Em, y los pactos fueron dados a la familia de Israel. Y hay un montón de cosas que no estamos mencionando, pero los que tienen claro la historia del Antiguo Testamento saben cómo es esa línea, ¿verdad? Y cómo desde Adán y después Abraham y después Noé y después Moisés, etcétera, etcétera, y después los reyes, los profetas y eventualmente Jesús. Es una historia, es una línea, es una sangre. Tanto así de que Jesús es el hijo de José, a pesar de que no fue concebido por José, pero es hijo de José porque es de la sangre. Entonces hay una historia ahí y los gentiles eran aliens, alienated de eso. Eso somos nosotros. O sea, a menos que alguien aquí pues pueda decir yo soy de la sangre de los judíos. De todas maneras, ya vimos la vez pasada que ellos dicen ser la circuncisión, pero la circuncisión verdadera no era la del cuerpo, sino la del corazón, ¿verdad? Una circuncisión de fe, no de práctica, no de ritos, ¿verdad? Y hablamos de los ritos religiosos. Entonces dice que estaban alejados. eh, entonces, versículo 2 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, alienated de la ciudadanía de Israel. Esto es bien difícil en cierto sentido, porque uno dice, puchica, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que hacer judío? ¿Tengo que hacer todas las cosas judías? No,
no debes hacer todas las cosas judías, pero sí hay que leer el Antiguo Testamento, porque de ahí viene todo eso. Imagínense tan fuerte es la frase que dice estaban sin Cristo. Es decir, que Cristo y la ciudadanía de Israel, y lo que dice este versículo 12, que dice, los pactos de la promesa, dice, sin esperanza y sin Dios. Imagínense todo el paquete que está con la ciudadanía de Israel y los pactos, o sea, Cristo, Dios, todo tenía que ver ahí. Voy a usar la palabra la revelación de Dios, lo que Él se muestra a la humanidad lo hizo por medio de la historia, esa historia está en el Antiguo Testamento. Y miren, uno puede decir, sí, pero es larguísimo, pero imagínense, solo es de dedicarle tiempo y darle seriedad a la palabra de Dios. O sea, no es como que uno tiene que subir una montaña y tiene que hacer algún tipo de rito raro no sé, una iniciación extraña. Esto no es así. Esto es aquí en el corazón, bueno, y en la mente también. Es un todo, es una fe que Dios nos da. Ya vimos, aquí ya se nos dijo, somos salvos por medio de la fe. No es de nosotros, no es ni de los judíos ni de los gentiles. Sin embargo, la historia, Cristo viene en esa historia de los judíos, en, esa, en esos pactos de la promesa. Vale, avancemos un poquito. Dice pactos de la promesa. Esto es bien interesante porque de repente hay una conversación sobre los pactos como que los pactos fueran algún tipo de fueran algún tipo de categoría y las promesas fueran otras. Y aquí tenemos la frase bien sencilla. Los pactos de la promesa. ¿Cuál era esa promesa? Bueno, eh, hay varias. Bueno, la promesa es a Abraham, ¿verdad? De hecho, cuando estábamos en el capítulo 1, vimos que la palabra bendecido en Efesios tiene que ver directamente con Abraham. Pero al final la promesa era de Cristo, del Mesías. La promesa era por medio de todo el Antiguo Testamento, cómo Dios iba a, voy a usar la palabra resolver, ese gran problema de, de que Israel le fue prometido una tierra y ya no la tenían. Pero al final voy a usar el ejemplo porque estoy diciendo varias cosas y mi intención no es saturar la enseñanza, pero voy a usar el ejemplo del Éxodo. En el Éxodo, si se recuerdan, estaba un pueblo que iba en el desierto y de repente en el Éxodo pasan varias cosas, varios como milagros. El primero es que había una eh, columna de fuego en la noche y una de nube en el día. Y además vivían milagros todos los días porque recibían el maná. Pero en medio de todo esto, lo que Dios quería es que las personas, el pueblo de Israel, no solo reconociera, sino que anhelara esa presencia que iba con ellos. Entonces, igual con las promesas de la tierra prometida y de todo esto, al final lo que el Señor quería es y quiere es que nosotros lo deseemos a Él. Una forma de decir esto es que no deseemos lo que Él nos da, sino que deseemos una relación con Él. ¿Ok? Entonces, por ahí va esto de la promesa y al final lo que es prometido es Cristo. Pero están los pactos de la promesa y eso una vez más, no es una gran teología, es decir, sí es grande y profunda en el sentido de que es algo bien espiritual, pero al final solo es de leer el Antiguo Testamento y agarrarlo en serio y devorarse esa historia y, y no es algo profundo en el sentido de que, ay, solo pocos, solo personas bien inteligentes lo van a entender. No, ¿saben qué? Al contrario, los más inteligentes, los que se creen más inteligentes, tergiversan todo eso. Los que se creen más inteligentes terminan diciendo cosas
que son opuestas a lo que vemos en el Antiguo Testamento, a esa historia tan palpable que tenemos en el Antiguo Testamento, y esos son los pactos de la promesa. ¿Ok? Em, para ser concreto en los pactos, hay un pacto con Noé, bueno, hay un pacto con Abraham, en cierto sentido, en el principio con Adán y Eva, eh, un pacto con David, em, y, por supuesto, el nuevo pacto, que es el pacto por medio de Jesucristo. Y aquí dice, en el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros o ustedes, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Entonces, hoy tenemos este nuevo pacto. Pero bueno, una vez más, dejamos esta frase, pero ya la cubrimos un poquito, los pactos de la promesa. Y solo noten que dicen que es los pactos en plural de la promesa, a pesar de que tiene varias, eh, en la historia a Abraham se le promete algo, dice que es la promesa, toda una sola en todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a Cristo. Cerrando el círculo, lo que sí es cierto es que estos pactos de la promesa, esta ciudadanía de Israel, em, era algo que en lo que o de donde sale Cristo. Entonces los gentiles no teníamos nada que ver con eso y dice que estábamos sin Dios y sin esperanza. Entonces, en cierto sentido, los gentiles que no tienen nada que ver con esta historia de Israel, como que entran a esa historia. Sin embargo, también el otro problema es, por el otro lado, que los de Israel pensaban que como que tenían un tesoro y que entre más lo eran celosos de él, como que mejor. Pero al final vino Cristo y dijo, no, 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 esto es al revés, la bendición es para todos. De tal manera amó Dios al mundo. Fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo y cualquiera, no importa quién, no importa cómo, en este momento también no importa cómo estamos, de dónde venimos, estamos arriba, abajo, bien, mal, pobres, ricos. eh, si estamos en Cristo por medio de la sangre, lo tenemos todo y estamos salvos en Él, en Cristo, como se repite la frase. Bueno, eh, algo que poco tocamos es esto de la ciudadanía de Israel. Entonces ahí es donde viene la confusión un poquito, porque uno dice, ah, híjole, entonces tengo que ser ciudadano de Israel. O sea, ¿por qué dice? Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía, pero hoy somos ciudadanos. Entonces, ¿cómo es eso de ser ciudadano? Eh, hay que, una vez más, ¿verdad? Hay que hacer algo judío, hay que practicar ciertas cosas. Y bueno, lo único que hay que practicar es lo que encontramos en la palabra y que al final no tiene nada que ver con tradiciones religiosas ni ritos religiosos, sino más bien con una relación concreta con Dios. Eh, Más bien tiene que ver, como ya dijimos la vez pasada, que yo pueda articular por qué soy cristiano. No porque voy, no porque nací, no porque mis papás, no porque un día yo hice esto o yo hice esto o yo hice lo otro, sino porque hoy yo sé quién es Dios, yo sé quién es Cristo y yo puedo tener una relación, una amistad con Él. Entonces, esto de ser ciudadanos no tiene nada que ver con algo físico, no tiene nada que ver con ir a Israel, ni nada de eso. Tiene que ver con fe y el corazón. Eh, y los judíos quizás tenían un poco de confusión con eso, ¿verdad? Porque querían que todos hicieran las cosas como ellos. Eh, y vino Cristo y, y dijo las cosas tan al revés que ciertos judíos con ciertas ideas lo mataron, lo mataron. Y entonces no era así la cosa como ellos pensaban.
sino más bien una dinámica de fe, una dinámica del corazón. Eso es ser ciudadanos de Israel. Bueno, y dice que estábamos sin esperanza y sin Dios. Una vez más, eh, la, la, la seriedad de que esta historia de Israel significaba de que ahí estaba la esperanza y que ahí estaba Dios. Entonces, una vez más, si nosotros nos decimos ser cristianos, y aquí dice que estaban sin esperanza y sin Dios, lejos de la ciudadanía de Israel y los pactos de la promesa, entonces sí hay una realidad concreta de que en esta historia es donde encontramos a Cristo. Y la vez pasada yo dije, es cierto, con un versículo, con una conversación, una persona puede conocer a Jesús, pero sin la lectura seria del Nuevo Testamento y del Antiguo, es imposible decir yo conozco a Dios bien o yo soy cristiano bien, porque Cristo, como estamos viendo, viene de esa línea, de esa historia. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, eh, esa idea de la sangre, del sacrificio, es eso que nos acerca a Cristo. En otros lugares del Nuevo Testamento se habla de la sangre del pacto. ¿Ok? Entonces se une esa idea de los pactos y es ese nuevo pacto que tenemos en Cristo por medio de su sangre. Es Él quien se dio como sacrificio. No, no soy yo quien me sacrifico. Sí, es cierto, hay sacrificios en el cristianismo, pero en ningún momento para ser acercados a Dios, para nada. Porque si así fuera, no pudiéramos. ¿Quién tiene el valor? ¿Qué sangre humana tiene el valor suficiente? ¿Alguien que tiene mucho dinero? ¿Alguien que tiene mucha influencia? Para nada. La única sangre es del Cordero perfecto, eh, que es Cristo Jesús. Muy bien, entonces, una vez más, esta es la segunda sesión donde eh, tuve la intención fuerte de animarnos a leer el Antiguo Testamento porque es ahí donde está la historia. Está explícito en los versículos que vimos aquí de que Cristo proviene de esa historia eh, y no es eh, una persona así tipo superhéroe, tipo Superman que vino de otro planeta y ¡tarán! Les traigo la salvación. No es así. Es la ciudadanía de Israel, los pactos de la promesa y la sangre de Cristo que nos ha acercado a Él. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias porque podemos leer y observar un poquito tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas que esta Biblia, Señor, que respetamos, que llevamos a la iglesia, que tenemos en nuestras casas, contiene, Señor, esa historia que, que tú revelaste, Padre, y que esa historia culmina en Cristo y que la sangre de Cristo nos ha acercado a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder abrir tu palabra, a poder empezar a conquistar esos capítulos en la palabra, Señor, a poder leer. Eh, Siempre hay una lucha espiritual al querer abrir tu palabra, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, quiero orar por todos esos estorbos que nos alejan de ti, Señor. Esos pecados, esas distracciones, eh, esas ideas, esos paradigmas, esos complejos. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a que puedan ser derrotados para que podamos tener la libertad de abrir tu palabra y conocerte, así como te has revelado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por Jesucristo.
Gracias por la ciudadanía de Israel y por los pactos de la promesa. En el nombre de Jesús. Amén.